Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones en esta mitad de semana. Damos gracias a Dios por volver aquí. Saludar también a nuestros hermanos que están ahí en las transmisiones. Y se nota que estamos de vacaciones, ¿sí? Se nota que estamos de vacaciones. Pero aquí estamos en la casa del Señor estudiando acerca de Nehemías. El libro de Nehemías, uno de los libros más leídos no cristianos, de gente no cristiana. Es el libro que más llama la atención a empresarios, a gente del mundo, a gente que les gusta todo lo que es planificación, administración. Les gusta mucho el libro de Nehemías, estudiado, como les decía, por gente economista, porque es un libro que nos habla de una persona que en muy poco tiempo, ¿cuántos días se demoró Nehemías en construir los muros? 52 días, bien, mi papá, bien, bien. 52 días construyó los muros para poder cerrar justamente Jerusalén. ¿Y sabe cuánto medían los muros? Aquí los pillé. ¿Cuánto medían de alto aproximadamente los muros? Los muros, inclusive en el hallazgo arqueológico que se ha hecho de los muros, porque se encontraron increíblemente, imagínense, han pasado bastantes años y hallazgos arqueológicos encontraron los muros que construyó Nehemías. Y los muros que levantó Nehemías medían 3 metros de alto por 3 metros 40 de espesor. Era una muralla porque en esa muralla era para poder caminar arriba, defenderse. Imagínense que eso se hizo en 52 días. Después de estar más de 90 años derribados los muros, nadie levantaba muros, Nehemías en 52 días logró levantar los muros y realmente hizo un trabajo precioso. Vamos a ir al capítulo 6 para estudiar en esta noche del libro de Nehemías, porque nos vamos a dar cuenta a través, ya nos hemos dado cuenta a través del estudio que estamos llevando los días miércoles de Nehemías. Nehemías renunció a la riqueza, Nehemías renunció al poder, a la posición influyente que tenía, porque Nehemías de un día que era el copero del rey, después del rey venía él, renunció a todo eso y se fue a construir los muros de Jerusalén. Dejó todo eso por 52 días, abandonó todas sus riquezas, sus posesiones. Dentro de eso, y lo vimos en los miércoles pasados, empezaron a haber conflictos, ¿se acuerda? Con Sanballat, con Tobías, con Gesem, que simplemente querían echar abajo la obra. Nehemías, en el capítulo 5 que veíamos la semana pasada, ya levantó los muros y los muros ya van a 1,50 m y tanto de altura y él va a seguir todavía avanzando. Pero adivinen, cada vez que, en especial este curso, o se podría decir, este estudio tiene que ver con el liderazgo. Entonces, si usted ha aprendido durante este mes todo lo que es del libro de Nehemías es apuntarlo para mejorar su liderazgo. En el caso si usted tiene un liderazgo en su trabajo, o el liderazgo en su casa con sus hijos, o el liderazgo aquí en la iglesia, o que usted va a servir aquí en la iglesia en un futuro, es sumamente importante entender las experiencias que tuvo Nehemías y que obviamente estaban siendo respaldadas por Dios. Porque realmente él tenía sus valores muy claros, Nehemías, y a pesar de todas las cosas que tuvo que sobrellevar, él nunca perdió la visión enfocada a lo que Dios quería de él, porque Dios le mostró en visión que tenía que levantar los muros. Y lo hemos estado viendo durante estos miércoles, que cada vez que nosotros sacamos un proyecto, queramos levantar algo para la obra de Dios, o inclusive a nivel personal, ojalá siempre sea la visión de Dios y no mi visión. Porque la visión de Dios es la que trae a nosotros bendición. En cambio, a veces la visión del hombre, que podemos tener muy buenas ideas, si no van acompañadas de la mano de Dios, muchas veces no van a resultar. Vamos al versículo 15, antes de orar. Nehemías, capítulo 6, versículo 15. Y después de esto, vamos a orar. ¿Todos juntos, les parece? Vamos todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Fue terminado. Pues, Padre, gracias Dios te damos en esta tarde por permitirnos llegar aquí a tu casa, Dios, para poder alabarte, honrarte con los cantos primeramente, pero después en esta parte, Dios, es donde lo más importante, tu palabra hable a nuestros corazones.
que se pueda depositar la palabra de Dios en nuestra mente para el desarrollo de nosotros, en la parte personal, en la parte ministerial, y realmente agradar y hacer lo que tú demandas de nosotros. Así que ayúdanos, Señor, danos claridad, entendimiento, que el Espíritu Santo haga ese hermoso trabajo que tú le diste, siendo tú mismo en él, que nos haga guardar todas las cosas que estudiamos y vemos para el crecimiento espiritual de nosotros y obviamente para poder también mostrar y enseñar a otros quién es Jesucristo. Bendice Dios esta noche a cada uno, a los que están también ahí siguiendo en línea, a los que van a ver este video posteriormente, tú les bendigas grandemente. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vemos que en 52 días, ¿por qué es importante la fecha? Habla de que hubo un tiempo específico que Nehemías se propuso hacerlo y lo logró. ¿Y cuál fue el secreto de Nehemías? ¿Cómo pudo levantar en 52 días un muro de ese tamaño, organizar a la gente? ¿Cuánta plata tenía para levantar los muros? Nehemías, ¿cuánto tenía? Cero, nada, no tenía dinero. Y ahí, por eso se estudia mucho el libro de Nehemías, como les decía, por grandes economistas, cómo una persona sin nada llegó a construir un muro gigante. Y ahí vemos justamente cómo tuvo que hacer concesión, tuvo que hacer lobby, tuvo que hablar con el rey, conseguir la madera, conseguir las cartas por donde pasar, tuvo que tener gestión. Así que vemos a un hombre sumamente inteligente. Pero como estudiamos antes, Nehemías enfrentó, ¿se acuerda que enfrentó una gran oposición? Con Sanbalat, con Tobías, que inclusive se burlaban de él, ¿se acuerda? Decía Tobías, van a pasar las zorras por arriba del muro y se van a caer, desanimando. Y lo vimos la semana pasada o anterior, que justamente todos los líderes, alguna vez en nuestra vida, vamos a enfrentar el desánimo. Por comentarios, por dichos, porque alguien de tu propio ministerio te dice, no, es que no me gusta eso, no, es que no me gustó esto otro. Y así constantemente el que es líder. Lo vemos en la casa, nuestros hijos siempre están a gusto con nosotros. Excepto yo, ¿cierto, mami? ¿O no? No, pues. Hay veces que mi mami me dice, quiero hacer esto. Y yo le digo, mami, no andes haciendo tonteras, le digo yo. Hasta yo mismo de repente no voy a estar de acuerdo con el liderazgo en otra persona. Porque es normal dentro de la naturaleza humana. Así que Nehemías enfrentó justamente una gran oposición contra la construcción de la muralla. Sanbalat, Tobías, Gesem utilizaron justamente la división. Y aquí cuando vemos nosotros, en el capítulo 6, versículo 1, por favor, vamos ahí. Porque vemos que en el versículo 15, lo leíamos recién, se terminó el muro. A veces uno piensa bueno, estamos a punto de llegar y a veces la gente no sabe que todo lo que se llegó a terminar, nos olvidamos a veces todo lo que se tuvo que hacer o trabajar o resistir para poder terminar algo. Si no es fácil terminar algo. Y muchas veces nosotros nos gozamos. ¿Usted se gozaría que los muros se terminaron? ¿Amén? ¿Usted se goza por la iglesia que tenemos? ¿Le gusta, no? Pero ¿ya ha sabido todo lo que la iglesia ha tenido que pasar para poder tener todo lo que tiene? La gente a veces desconoce. Todo el trabajo que se hace detrás, las cosas pequeñas, cuando se hicieron las fundaciones, como el agua anegaba este lugar y había que sacarla con bomba. Cómo se tuvieron que echar, pero toneladas y toneladas de tierra para poder subir el terreno. Yo le estoy hablando de la construcción, imagínense. Y vemos justamente que a veces hay un esfuerzo y hay cosas, y de repente cuando usted está construyendo cosas como la iglesia, aparece Sanbalat y Tobías. ¿Y qué va a decir? No me gusta. Lo hubiera hecho más alto. Hubiera hecho un segundo piso. No me gustó el cerámico, a mí me gusta el flotante. Le pusimos flotante, dije, no, me gusta la alfombra. ¿Se acuerda que antes había alfombra? Hemos tenido cambios, uno a veces no sabe, pero partiendo en esta enseñanza, número uno, usted como líder, aquellos que están tomando nota, porque hoy día vamos a hablar justamente de qué llevó al éxito a Nehemías, cómo Nehemías pudo terminar y lograr la reconstrucción de los muros. Y yo, mirando este estudio, haciendo este estudio, yo di
dije, de esta manera lo hace Nehemías. Y increíblemente, ¿sabe qué? Cuando uno lo empieza a aplicar el libro de Nehemías a su ministerio o usted lo aplica a su vida, usted se siente súper identificado con Nehemías. Súper. Por eso, si usted va a liderar, lo primero que tiene que entender, que lo entendió Nehemías, es que iba a haber oposición. Por eso, ¿qué lo llevó al éxito a Nehemías? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿Qué lo llevó al éxito a Nehemías? Número 1, siga trabajando a pesar de las distracciones. Miren lo que dice el versículo 1, dice, cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Mire lo que dice el versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ¿qué está haciendo Nehemías? Terminando los muros. ¿Qué le falta a los muros? Las puertas, los marcos. Están los muros terminados, pero todavía está abierto, pues no hay puerta. Los enemigos del Sanbalat, Gesem, enviaron a decirme, dice Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado, ¿qué dice? Así que si usted se da cuenta, Nehemías está enfocado en terminar los muros y poner los portales, poner las puertas a la ciudad. Cuando los enemigos vieron que todavía le faltaba esto, y que ojo, que eran enemigos, que no eran enemigos que podían venir y atacar, era gente que vivía, ¿se acuerda que les conté? Tobías vivía hacia el norte, el otro vivía hacia el sur, el árabe vivía hacia el otro lado y estaba rodeada la tierra. Y era gente que venía a saquear constantemente, pero cuando vieron que él estaba levantando, trataron de desanimarlo, que no lo hiciera. Acuérdense que también Nehemías tenía el apoyo de ¿quién? ¿De quién tenía el apoyo? ¿De quién tenía carta? De Artajerjes. En la historia ustedes ubican quién era Artajerjes. Era un dios de la tierra en aquellos años. O sea, para mucha gente, no los judíos, pero para el resto de los pueblos, Artajerjes era un dios. Y Nehemías tenía las cartas de Artajerjes para poder construir. Entonces la gente que atacara a Nehemías era como estar atacando a quién? Artajerjes. Por eso tenían que hacer todo a escondida, para poder destruir, obviamente, a Nehemías, porque había alguien sumamente importante. Pero dice que ellos se quisieron juntar. ¿Y tenía algo de malo juntarse? O sea, en un comienzo no tiene nada de malo juntarse a conversar. Pero dice justamente el versículo 2, dice, mas ellos habían pensado hacer ¿qué cosa? Mal. Pero como yo le dije hace un momento, siga trabajando, ¿a pesar de qué? De las distracciones. Muchas veces nos van a querer sacar de las distracciones, nos van a distraer para dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si Dios te puso una visión y Dios te dice tienes que hacer esto, tienes que llevar esto a cabo, van a haber mucha oposición y la única razón es para distraerte. Dice en el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, mire lo que dice Nehemías, yo hago una gran obra, ¿y qué dijo? No puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir. Entiende que Nehemías se enfocó, tengo que hacer esto. Ah, pero es que necesitamos conversar contigo. No tengo tiempo para conversar. Ah, pero es que yo tengo que, o sea, usted el día domingo tiene un ministerio, va a venir a la iglesia y el vecino dice, oh, tengo que conversar contigo, ¿puede ser mañana a las 11? Y usted tiene una distracción ahí, ¿y usted qué le dice? ¿Que sí o que no? Eso es el liderazgo. El liderazgo, cuando tiene una mente objetiva, sabe que tiene que cumplir la visión de Dios, independiente de la distracción. Porque sabes que estaba decidido a no dejarse, y eso fue lo que hizo Nehemías, que lo llevó al éxito, a no dejarse distraer mientras no hubiera terminado la muralla o el objetivo que tenía planteado. Por eso, dijo Nehemías, en otras palabras,
Este no es tiempo de discusiones, sino es tiempo de trabajar. Muy enfocado en lo que él tenía. Por eso tal vez tú has tenido la oportunidad de desarrollarte en alguna área, en tu trabajo, en tu casa o aquí en la iglesia, y muchas veces has querido levantar proyectos, metas, objetivos. Déjame decirte que Satanás va de una u otra manera ocupando a esta gente buena simplemente para distraerte. Nos va a distraer en nuestro matrimonio, nos van a distraer en el ministerio, nos van a traer en nuestros trabajos, y lo único que lamentablemente se logra muchas veces en las distracciones simplemente es solo hablar, ¿sabe qué?, de problemas, pero no de soluciones. Porque si hubiéramos juntado a Nehemías y le decimos, Nehemías, necesito tener una reunión contigo, y le digo a Nehemías, te voy a dar una idea para que no lo termines en 52, lo termines en 30 días. ¿Usted cree que Nehemías hubiera ido a esa reunión? Sí, porque es el objetivo. Pero muchas veces gente quiere hablar con nosotros simplemente en el liderazgo para distraernos. Nehemías entendió también que los enemigos tenían malas intenciones, por eso lo dice en el versículo. Por eso, número 2, segunda cosa que lo llevó al éxito a Nehemías, siga trabajando. Y esto lo dice el libro de Nehemías. Este capítulo me animó, por si acaso. Siga trabajando a pesar de la difamación. Siga trabajando a pesar de la difamación. Mire lo que dice el versículo 4. Y enviaron a mí, ¿está ahí conmigo? Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas veces? Interesante, ¿no? Siempre la misma cuestión. ¿Cuántas veces? 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por ¿cuánta vez? Con una carta que dice, ¿le da a entender usted una carta abierta? Tiene que entender el protocolo. Estamos hablando en los tiempos antiguos. Nehemías era el segundo después de Altajerje. Tenía una fama, tenía un prestigio, estaba haciendo una gran obra. Y Sanbalat manda una carta. Ahora, ¿la carta era de qué? ¿De buena onda o de difamación? Iba a difamar. Y por eso la Escritura nos dice algo tan interesante. Cuando usted mandaba a alguien una carta, ¿cómo se mandaba? Sellada. Pero ¿cómo mandó la carta a Sanbalat? ¿Y a quién? Porque yo puedo entregar una carta abierta, ¿sí? Pero yo, a la persona, personalmente. Pero ¿qué pasa si yo mando una carta abierta con un criado? Adivine qué va a hacer el criado. ¿Qué va a hacer? Entonces Sanbalat, ¿qué quería? Difamar. Por eso dice Mateo 18, si usted tiene algo contra alguien, ve y dígale. Primero es individual, entre los dos se arreglan las cosas. Si no hay solución, busquemos a otro para que ayude a la solución. Y si no hay solución, dígale a la iglesia que ayude a la solución. Y si la persona no quiere solucionar las cosas, entonces ya saben qué, córranlo, échenlo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que hagamos las cosas primero entre nosotros. Por eso cuando vemos en el versículo, me está siguiendo, ¿cierto? Entonces Sanbalat envió, versículo 5, a mí su criado para decirme lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, ya cuando dice se ha oído, o sea, anda un rumor entre las naciones. Y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis, ¿qué dice? Usted sabe la historia de Nehemías, ¿cierto? ¿Qué quería Nehemías? ¿Cuál era el fin de Nehemías?
Construir los muros, ¿para proteger a quién? Al pueblo. Pero la carta que dice, para sacar provecho. Y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú. En otras palabras, le están diciendo, mandó una carta, y en la carta dicen por ahí que tú te quieres hacer el rey en vez de Artajerjes. ¿Se da cuenta que un rumor, que no es lo que Nehemías había hecho, ni la visión, porque la visión vino de Dios, cómo se manda una carta, se esparce una carta para acusar a alguien? Versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultémoslos juntos. ¿Sabías tú, mi hermano? Déjame decirte algo, que cada vez que se calumnia a alguien, ¿se está haciendo la obra del diablo? Cada vez que se calumnia de alguien, se está haciendo la obra del diablo. Por eso, ojo, cuidado. Cuidado. ¿Sabe cuál es lo que significa la palabra Satanás? Uno de sus sinónimos es calumniador. A él le gusta la calumnia. Es su labor. Y la Biblia dice que Satanás es el acusador de ¿quién? De los santos, ¿sí o no? Él es el acusador de los santos, es el calumniador de los santos. Y ¿sabes qué? Yo te pregunto a ti, a lo mejor alguna vez te hago la pregunta a ti o a los líderes de nuestra congregación, ¿alguna vez has tenido que suspender el trabajo que estabas haciendo para defenderte porque alguien te está criticando? Te digo algo, no lo haga. No pare. Nehemías no paró. Por eso logra tan rápido y conquista en 52 días, levanta los muros, porque sigue adelante, no para. Por más que hayan críticas, por más que haya cuestionamientos, no para. Por eso dice el versículo 8, entonces envié yo a decirle, ¿qué dice Nehemías? Entonces envié yo a decirle, ¿qué dijo? No hay tal cosa, o sea, está diciendo, lo que está en la carta es mentira. ¿Qué dice? Sino que de tu corazón, ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso. Por eso cuando miramos a Nehemías, y yo leí a Nehemías, en esta semana leí el capítulo, ¿sabes qué? Me animó el capítulo. Porque dentro del liderazgo muchas veces nos vamos a enfrentar a acusaciones falsas, y una de las cosas más difíciles que va a enfrentar un líder, justamente, y que muchas veces, ¿sabes qué? Es sumamente desalentador para un líder, todos los que aquí lideran o los que tú en tu trabajo, cuando la gente empieza a decir cosas de ti sin ser cierta. Es sumamente desalentador. Que uno se le pasa muchas veces por la mente. ¿Qué se le pasa por la mente? Irse. Decir, ya no quiero más. Ya estoy chato. Pero ¿sabes qué hizo Nehemías? No se desgastó contestando calumnias. Porque él estaba enfocado en una cosa. ¿Y cuál era esa cosa? Los muros. Creo que nosotros de repente tenemos que evaluar nuestros objetivos y volver a retomarlos. Y si mi foco era servir a Dios, voy a servir a Dios. Si mi foco es predicar a Dios, voy a predicar a Dios. Y no me voy a detener a estar dando respuesta a todas las calumnias, porque Nehemías dice, entonces no es tal cosa, voy a seguir avanzando. Por eso, miren lo que dice Nehemías en el versículo 9. No sé si le pasa a usted cuando lee estos capítulos de vida a veces, porque estos son capítulos de vivencia, de vida. ¿Y no le ha pasado a usted que después, de repente, después de leer la historia, usted dice, y pensé que era yo nomás? ¿No le ha pasado, no? ¿Ha leído alguna vez la parte de la Biblia de alguna historia y después dice, oh, yo pensé que me había pasado a mí nomás? Y después uno cuando dice, ¿le pasó a Nehemías? Si no va a pasar a mí. ¿Cómo se siente? Súper bien, po. Si grande hombre, también le pasó mal.
Porque todos ellos, dice versículo 9, porque todos ellos, ¿qué dice? ¿Cómo estaba Nehemías? Constantemente lo estaban amedrentando, asustando, diciéndole cosas. Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Pero mire lo que dice Nehemías. Ahora pues, oh Dios, ¿qué dice? Fortalece tú mis manos. Porque Nehemías quizás en un momento a lo mejor se cansa como ser humano de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que están acusando, lo que inclusive lo quieren matar. Y él hace una oración y le dice, Señor, fortaléceme. Porque hay que seguir la obra. Por eso ser líder, mi hermano, si tú vas a ser líder, vas a liderar, inclusive aquí en nuestra iglesia, déjame decirte que primero, esta no es una iglesia perfecta. Inclusive yo siempre digo, esta es una iglesia donde nos juntamos los imperfectos. Pero déjame decirle algo a los líderes o futuros líderes, y te lo digo yo de la vivencia mía. Ser líder significa, y hay que entender y darnos cuenta, que habrá personas y cosas que tratarán de apartar nuestros ojos de la meta. ¿Y la meta quién te la debe dar? ¿O quién te la dio? Dios. Y cuando Dios te da la meta y tú comprendes la meta de Dios, tú sigues a esa meta. Independiente de la oposición. E inclusive muchas veces, lamentablemente, creo yo, que a veces mucha gente que no tiene sus propias metas, tratan de destruir las metas de otros. Porque creo que un poco de envidia, un poco de recelo, un poco de quizás estar ellos ahí. Por eso si uno hace la obra de Dios, habrá, lamentablemente, si tú estás dispuesto a hacer la obra de Dios, habrá personas que van a herirte. ¿Por qué? Porque en este mundo es un mundo controlado ¿por quién? Por Satanás. Y él manda dardos en nuestra mente para justamente destruirnos. Por eso dice Efesios, poned el escudo, poned el yelmo para estar protegido de los dardos del maligno. Por eso, cuando esto suceda en tu vida, cuando venga el mundo contra ti, cuando vengan acusaciones, mi hermano, cuando vengan las críticas, te digo algo de mucho corazón y te lo digo de yo estando en situaciones así, sigue trabajando para levantar los muros. No te pares. ¿Dan ganas a veces? Sí, pero no te pares. Porque es una lección de vida la que nos está dando Nehemías a nosotros. Porque muchas veces, ¿sabes qué? La batalla que cada uno de nosotros va a enfrentar en el liderazgo es la realización del proyecto encomendado por Dios, no por el hombre. Si Dios puso una visión, sigue esa visión. Si Dios te dice, yo te llamé entre las naciones para que prediques, predica. Si Dios te llamó a servir en la escuela dominical, sirve en la escuela dominical. Esa es tu meta. Pero no te distraigas por las cosas, por las cartas, por los comentarios, por las cosas que Nehemías estaba experimentando. Acusaron a Nehemías que la obra que estaba haciendo tenía el propósito de proclamarse rey. En otras palabras, le estaban acusando de que era orgulloso o soberbio, porque quería ser el número uno. Pero ¿sabe qué significaba eso? Si hacían este rumor y llegaba al Tajerjes, piense usted en esto, se manda esta carta abierta y se empieza a esparcir y llega ese rumor al Tajerjes que Nehemías quería ser el rey. ¿Sabe qué pasaba con Nehemías? Le cortaban su cabeza. A veces es increíble el daño que se puede hacer con un comentario. Pero Nehemías se mantuvo firme en el propósito. Y a veces gente tiende a confundir que cuando tú te mantienes firme en el propósito, se considera como que uno es egocéntrico. No, creo que no hay mejor decisión que seguir el plan de Dios. Y si eso significa ser catalogado como orgulloso, creo que debe ser un orgulloso. Tercera cosa que hizo Nehemías.
Estamos en la tercera, ¿cierto? Siga trabajando a pesar del peligro. Vamos al versículo 10 en adelante. Diez y 11, todos juntos por favor para que lea usted. Nehemías capítulo 6 del 10 al 11, a la 1, a las 2 y a las 3. Es interesante ese escrito, me gusta. Les dije que me encantó este capítulo. Porque si usted se da cuenta, aparece un personaje ahí. Semaías. Semaías era un sacerdote del templo de Dios. ¿Qué espera usted de un sacerdote? ¿Alguien correcto o incorrecto? Es lo que esperaría usted. Correcto. Y Semaías, adivine, es que todo esto le va a resumir la historia, para que después, en su caso, si usted después quiere leer, lea. Los enemigos de Nehemías contrataron al sacerdote. Lo contratan para que llegue el rumor que a Nehemías lo quieren matar. Y el sacerdote, buena onda el sacerdote, va donde Nehemías y Nehemías te quieren matar. Ven y metámonos al templo y escóndete. ¿Buenas intenciones? Pregunta, ¿buenas intenciones a lo que se ve? Pero dígame a usted que le gusta la historia judía, ¿qué pasa si una persona, uno que no fuera de la tribu de Leví, se metía al templo? ¿Qué pasaba que alguien que no fuera un sacerdote de la tribu de Leví se mete al templo? ¿Sabe qué dice la ley de Moisés? Hay que matarlo. ¿Se da cuenta cómo Satanás, tan astuto, de que a veces va a ocupar a gente de la misma obra para poder hacer caer a otros? Y en especial, ¿a quién? A líderes. A un líder, en este caso Nehemías. Entonces, métete al templo para salvar tu vida. Pero, ¿qué hace que Nehemías dice que no? Puede agregar una letra A en pequeño en vez del punto. ¿Por qué Nehemías resiste y dice no? Porque Nehemías tenía muy claro algo sumamente importante y que cada líder debe entender esto. Los líderes no salen huyendo ante las calumnias y el peligro. No lo hizo Nehemías. Y ojalá ningún líder lo haga. Dice el versículo 12. Entendí. O sea, se puso a pensar que Dios no lo había enviado. ¿Por qué él pensó y entendió que Dios no lo había enviado? Es fácil, hermano, por eso de repente nosotros nos metemos en problemas o caemos en problemas. Porque escuchamos, en este caso Nehemías escuchó a alguien y le dijo, métete al templo. Pero Nehemías sabía la Torá, tenía conocimiento del Antiguo Testamento de la Torá, tenía Nehemías conocimiento de la Biblia, del Pentateuco, de los 5 primeros libros. Y Nehemías dijo, pensé y entendí, no, pero si Moisés tiene prohibido que entremos al templo, ¿por qué él me está pidiendo que entre al templo? Entonces su decisión la basó en qué cosa? En la palabra. No sé si me doy a entender.
Por eso una de las cosas que muchas veces cuando tú estés en el liderazgo, estés trabajando en el liderazgo, una de las cosas que te tienen que dar sustento, y sobre todo cuando hay calumnia y un montón de cosas, es la palabra. Viene Daniel y me dice, papá, es que me dijeron que esto acá, allá, y el hermano tanto, el hermano Mario, el bajo, hizo algo. Yo, como buen líder, debería decirle a Daniel, Daniel, según Mateo 18, no tienes que venir a decirme a mí, tienes que ir a decirle a él. ¿Me doy a entender? Porque cada cosa que nosotros muchas veces vamos a tomar decisiones, muchas veces las decisiones no se están basando en los principios de Dios en la palabra. Y como líder, una de las cosas que te va a dar la razón en el tiempo va a ser si tú te sujetaste a la palabra de Dios. Porque en las emociones me puedo equivocar. ¿Sí o no? Sí. Todo lo que se dice es verdad. Como decía un gran pensador, 1000 mentiras no quiere decir que es verdad. No porque todo el mundo lo dice, es verdad. Ojo con eso. Y por eso vemos a Nehemías, él piensa, versículo 12, él está pensando. Antes de cualquier cosa medita, y medita en base a la palabra de Dios, no en base a otras cosas. Y dice en el versículo 12, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo había, ¿qué dice? Porque fue sobornado para hacerme, ¿qué dice? Entonces se da cuenta que una de las cosas que los líderes van a experimentar muchas veces es el temor justamente a lo que digan, el temor a lo que se está planteando, el temor a la carta que andaba por ahí en el caso de Nehemías, y ese temor de que se pueda decir algo, se digan cosas, mucha gente arranca. Pero ¿qué dice él? Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con quien fuera yo infamado. Hermano, lamentablemente Satanás es tan astuto y a veces sin darnos cuenta, yo como líder, o a veces la congregación, o a veces en tu trabajo, en tu hogar, muchas veces, no sin darnos cuenta, estamos trabajando para el enemigo. Y cuando me refiero al enemigo, es el único enemigo que existe. Hay uno. Y se llama Satanás. Porque mis hermanos no son enemigos. Personalmente yo no tengo enemigos. Porque Dios me llama a amar a mi prójimo. Pero si hay alguien a quien debemos odiar, a Satanás, es el enemigo. No pierda el foco nunca. Sobre todo cuando eres líder. La gente no es tu enemiga. Es Satanás el enemigo. Y vemos justamente, es necesario muchas veces para poder entender esto, y nos deja ver Nehemías, que Nehemías entendió que Dios, eso quiere decir, y para mí, en conclusión lo saco, que también es una clave del éxito, en este caso para poder discernir, es que él era un hombre que se comunicaba con Dios y oraba con Dios. Hermano, una de las cosas que yo he hecho o hago, sobre todo en la posición en que estoy en esta iglesia, en el liderazgo, es que yo oro a Dios y le digo, Señor, ¿qué hago? Y hay que tener mucho cuidado a veces de las buenas intenciones. Hay que tener muchas veces la gente con muy buenas intenciones. Hay gente con muy buenas intenciones, hermano. Pero a veces esas buenas intenciones no es un mensaje de Dios, es un mensaje de hombre. Y uno tiene que hacer lo que dice Dios, no al hombre. Aunque Dios va a ocupar a hombres, pero ningún mensaje de hombre se va a contradecir ¿con qué? Con la palabra. Esa es nuestra línea, ahí miramos. Porque vemos Nehemías, él entendía que era contrario a la ley que alguien que no fuera sacerdote entrara al lugar santísimo. ¿A dónde lo quería meter? Y le digo, Nehemías, al momento que pone un pie en el lugar santísimo, ¿sabe qué hubiera pasado con Nehemías? Se muere. Se muere. Por eso, mi hermano, nunca,
nunca permita que el miedo le haga quebrantar las leyes de Dios. El miedo a la gente, el miedo al chisme, nunca, por más que usted esté acogotado, no rompa las leyes de Dios. Porque ¿sabe qué? Si no pueden asustarlo para que usted renuncie, van a tratar. Y lo puse con negro en mi hoja. Si no pueden asustarte para que renuncie, van a tratar de presionarte para que desobedezcas a Dios. ¿Me doy a entender con esa frase? ¿La repito? Si no pueden asustarlo para que renuncie a todo, van a tratar de presionarte para que desobedezcas a Dios. Porque si desobedeces a Dios, inmediatamente pierdes tu eficacia. El Señor nos dijo a través del apóstol Pablo que a quién deberíamos servir nosotros. A Dios. ¿Y no a quién? Al hombre. ¿Te hago una pregunta? Para los que sirven en esta iglesia o para los que algún día van a servir. Recuerda no olvidarte a quién sirves. No sirves al hombre. Y déjeme decirle algo de parte mía. Yo tampoco sirvo al hombre. Nehemías capítulo 16. Así que vemos, estos son los últimos intentos desesperados de los enemigos. Y van a ser, ojo, que lo que está sucediendo con Nehemías son las mismas cosas que suceden en la vida. Como los intentos de los enemigos usados por Satanás para que Nehemías abandonara el proyecto. Pero cuando vemos en el versículo 15, después de todo lo que usted está escuchando, una carta difamadora, está escuchando los enemigos que quisieron matarlo, el sacerdote que supuestamente era para ayudar al pueblo, a la final también está coludido para eliminar a Nehemías. Pero dice el versículo 15, fue terminado pues el muro 25 del mes de Elul en 52 días. Versículo 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué dice? ¿A quién primero le querían causar miedo? A Nehemías. Pero cuando tú cumples la visión de Dios, cuando tú haces lo que Dios demanda, el temor se da vuelta. Y temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron, ¿qué cosa? Humillados. Y conocieron que por nuestro Dios, no por Nehemías, no por el líder, sino por Dios, había sido hecho, ¿qué dice? Esta obra. Para que tengamos en cuenta que cada cosa que usted haga en nuestra congregación, si usted lidera en nuestra congregación, no se olvide que esto lo hace Dios, no lo hace el hombre. Versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque él era el yerno de Zacanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Baraquías. También cantaban delante de mí las buenas obras de él, y las referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas, ¿para qué? Dese cuenta. Que bueno, doy gracias a Dios por eso, ese hermoso capítulo. ¿Qué no querían Tobías? Tobías y el resto, ¿qué no querían? ¿Qué no querían? Que los muros no se construyeran. ¿Estamos de acuerdo? A los 52 días, ¿qué pasó con los muros? Se terminaron. Y eso me ha enseñado en el liderazgo, y a usted ojalá también en un futuro lo tome en cuenta. Por más que usted a la final termine todo, aclare todo, adivine qué va a seguir haciendo el enemigo. No interesa, mi hermano, que aunque usted haga todo, ¿qué hace Tobías? Aún así, después de haber terminado todo, después de todo, seguían mandando cartas y cartas y cartas. ¿Para qué? Para atemorizarme.
Por más que usted dé explicación, van a atemorizarlo. Por más que les den el gusto a la gente, van a atemorizarlo. Mi hermano, por eso hay que entender que en el liderazgo tenemos que responder a Dios. Porque todo se edifica o se derrumba según el liderazgo. Que una obra termine o una obra no termine, pasa por el liderazgo. Con respeto, por si acaso, a la congregación. Pasa por el liderazgo. Que algo se termine en tu casa, por más que estén los hijos ayudando y todo, pasa por el esposo, el matrimonio. En su trabajo, por más que todos ayuden, los jornales, todo, pasa por la jefatura. Todo pasa por ahí porque Satanás sabe que la clave de que algo termine o no termine pasa justamente por el liderazgo. Mi hermano, ¿por qué? Si todo se levanta, es porque el liderazgo trabajó. O si todo cae, es porque el liderazgo no trabajó. No es el líder, es el liderazgo. Por eso, ¿cuál es la mejor forma que Satanás tiene para parar una obra? Atacar al liderazgo. Es la mejor herramienta que existe. Por eso hay que darnos cuenta, cada uno de nosotros, los que somos líderes, los que algún día pueden liderar, ojo que es una táctica muy antigua y así Nehemías nos está mostrando. No es una táctica de ahora, es una táctica muy antigua. Yo estoy convencido que a no toda la gente les va a gustar cierto liderazgo. Yo creo que a no todos los jóvenes le cae bien el Benja. Es un líder. No levante la mano, pero de seguro que usted le tiene mal a la Carla Moraga. No importa. Es un líder. Con la Verito, que es la encargada del aseo. Mucha gente va a decir, oye, que más o menos no va. A propósito, vi una foto por ahí, no voy a contar de esa foto. Pero es parte del liderazgo. El que está a cargo de la portería, la gente lo va a criticar. Es que son poco simpáticos, no saludan, no interesa. Es que en escuela dominical nos pasó una vez hace un par de, no sé, un año atrás, donde vino una familia y la guagüita se ensució los pantalones y los hermanos de la escuela dominical, los que cuidan a los niños, de muy buena voluntad le cambiaron la ropa, la arreglaron. Y la familia después vino a hablar conmigo, es que no, ¿cómo se le ocurre haber tocado la ropa de mi hijo? Así que nos vamos de esta iglesia. Y con mi señora hablaron, pues. Y la Caro me dijo, como ella es la líder ahí, y la Caro me dice, ¿y qué le digo? Nada, pues. Nada, pues. Porque es parte del liderazgo. Te van a criticar por lo hagas bien o lo hagas mal. ¿Usted se molestaría porque le cambiaron el pantalón a su hijo? ¿Porque se ensució? No han retado en la escuela dominical porque al niño no se le dio la comida a las 12 en punto, porque ese es el horario que le dio el pediatra. Y después llegan allá y le dicen a la maestra de escuela dominical, ¿y por qué no le dio el colado? Es que no me dijeron, pero es que usted tiene que saber. Y se enojan. Si hay visita aquí, disculpen, pero esto es una iglesia de imperfectos. Y le digo algo, y si va a otro lugar buscando una mejor que esta, lo más probable es que encuentre una peor. A veces pensamos, y se lo digo de todo corazón, y mi señora lo hablamos en la semana, creo que la iglesia a veces ha perdido la iglesia en general, no esta iglesia, la iglesia en el mundo, ha perdido algunos sellos de distinción de los tiempos antiguos. Creo que nos olvidamos de lo que somos. Somos una iglesia, somos un organismo, somos una familia. Y a veces nos olvidamos. Te hago una pregunta, ¿qué evidencia va a dejar usted del liderazgo para que otros lo encuentren? Porque no hace mucho descubrieron los muros de Nehemías. Imagínense, más de 2000 años y Nehemías dejó huella. ¿Y cuál es la huella que va a dejar usted en el liderazgo? ¿Cuál es la huella que va a quedar en un futuro? ¿Cómo van a saber las generaciones futuras
que tú fuiste fiel a lo que Dios puso en tu corazón. Yo te digo que a veces creo que vale pensar qué es lo que Dios quiere de mi vida para impactar la vida de otros. Así que Nehemías, siendo un hombre importante del reinado de Babilonia, el segundo después del rey Artajerjes, vemos justamente que él dejó su posición y permitió que Dios le pusiera nuevos propósitos que motivaron a él a impulsar su vida hacia realizar la obra de Dios. Y se ocupó justamente de la obra de Dios. Que inclusive vemos que cuando terminó la reconstrucción fue tanta la fama de hacer las cosas a pesar de oposición, a pesar de estas cartas que estaban andando de vuelta acusándolo. Él se posesionó en lo que Dios había llamado y después todas las naciones respetaban mucho a Jerusalén. Por eso una de las cosas clave que vemos en este capítulo de las lecciones básicas de Nehemías es que los líderes son esenciales en los proyectos. Si realmente una congregación tiene y quiere levantar proyectos, los que son claves, ¿saben quiénes son? Son los líderes. Pero esos líderes tienen que seguir muchas veces el ejemplo de estos hombres como Nehemías. Porque un líder simplemente es un catalizador, es alguien que acelera el proceso, porque se construye entre todos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta o qué te hace falta a ti para empezar un proyecto? ¿Qué te falta? ¿Qué, si has escuchado hasta el día de hoy, ya hemos escuchado y leído varios capítulos de Nehemías, ¿qué te falta para decir, ya, yo estoy listo para encabezar un proyecto? Y a lo mejor tú me vas a decir, pastores, que no sé qué proyecto, pero ¿has orado a Dios para que Él te ponga un proyecto? ¿O para que te sumes ya a un proyecto que se esté ejecutando? Porque las cosas no se construyen solas. Por eso, ¿qué clase de persona falta en ti para lograr lo imposible? Porque un líder, y si tú a lo mejor dices, sí, he escuchado, sé que hay que servir, sé que hay que liderar, pero déjame decirte algo, necesitas, y si lo quiere agregar en sus notas, el líder constantemente necesita un propósito que lo empuje, que lo impulse. Necesitamos una causa. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué voy a seguir predicando a pesar de la oposición? Porque a lo mejor Dios puso un sueño, porque Dios me puso un objetivo, porque Dios me tiene una meta. Hágase esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Y si Dios te tiene en un lugar es porque tiene un propósito. Y tienes que seguir el propósito de Dios, no el propósito de los hombres. Lo que ponemos nosotros son solamente dos cosas. Solo dos cosas nosotros ponemos ante la visión de Dios, que es esfuerzo y actitud. Nada más. Y esas son las cosas que yo aprendí hace muchísimos años y me han servido y que a veces se me olvidan, pero ¿sabes qué? Son las únicas dos cosas de parte mía en la obra de Dios que tienen que ser clave, esfuerzo y actitud. Nehemías escuchó cartas que lo estaban calumniando. ¿Puede controlar las cartas? ¿Puede controlar lo que dice la gente? Pero ¿qué actitud le pone al comentario de la gente? ¿Quién lo controla? Él, Nehemías. ¿La gente puede controlar la actitud tuya? Entonces Nehemías controló su actitud porque es lo único que podemos controlar ante la dificultad, actitud. Esa es una cosa. Y ahora la segunda cosa que tú puedes controlar es el esfuerzo que le vas a poner. ¿Le pongo ganas o no le pongo ganas? Dos cosas. Y cuando tú tienes clara una visión y tienes esfuerzo y tienes actitud, lo más probable es que vas a llegar a la meta. Nehemías era experto en construcción. No tenía idea. Es como el secretario a una secretaria o un secretario del gerente lo traigamos a construir un edificio. Si la pega de él era el secretario, él era el que estaba al lado y ayudando, un consejero. Pero hubo un propósito en él que impulsó su vida, la visión de Dios. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí, ¿cuántos trabajan?
A los pastores nos pasa lo siguiente, nos preguntan a veces, ¿y usted qué hace? Soy pastor. Ay, ¿en qué trabaja? Le cuento como anécdota, por si acaso. Me pasa siempre. Voy a algún lugar a hacer algo y me dice, ¿usted qué hace? Yo soy pastor. Ay, y aparte de eso, ¿en qué trabaja? Como que la pega el pastor no es trabajo. Es sumamente trabajoso este tema. Pero, ¿quién trabaja? ¿Quién se levanta muy temprano? Hermano, usted que tiene con los niños en la escuela, ¿a qué hora se levanta usted en el año? ¿A qué hora? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué te levantas a las 6 y no te levantas a las 7? ¿O te levantas a las 10? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no te puedes levantar tarde? ¿Pero es por el trabajo nomás? Es que yo estoy seguro que no es por el trabajo. Porque si fuera por el trabajo, es porque tú tienes un propósito de vida. Y el trabajo es el catalizador para alcanzar tu objetivo de vida, tu propósito de vida. Y la razón por qué tú te levantas a las 6 de la mañana para hacer tu trabajo es porque tienes un propósito con un objetivo, con lo que ganes de ese trabajo. Y muchas veces, estoy casi seguro que muchas veces te has querido quedarte un poquito más en la cama. Pero es el propósito de vida el que nos hace levantar. ¿Amén? ¿Alguien se ha querido quedar en la cama? ¿No ir a la pega? Hermano, ustedes allá en los colegios, bueno, los que trabajan en colegio quieren puro quedarse en la cama. La gran mayoría, ¿cierto? Allá también. Todos los que trabajan en colegio, ojalá nos quedáramos un rato. Pero ¿por qué se levantan? Porque tienen un propósito de vida. ¿Por qué yo predico y estoy en este lugar? ¿Por qué tengo un propósito de vida? ¿Por qué Nehemías no renunció a todo lo que estaba escuchando? Porque tenía un propósito de vida. Mi hermano, tienes que entender que tú cuando llegas a la casa de Dios, deberías tener un propósito de vida en la casa de Dios. Y enfocarte en ese propósito. Mientras no descubra el propósito impulsor para tu vida, lo único que estás haciendo, con mucho respeto, es solo existir. O sea, respiras nomás. No sabes por qué estás aquí. Si vienes a la iglesia y no tienes un propósito de vida en la obra de Dios, vas a venir simplemente a ser un oyente. Tienes que entender que hay un propósito de Dios en tu vida. En Mateo capítulo 16, versículo 26. Mire lo que dijo el Señor, porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué cosa? Su alma. ¿Qué puedes dar a cambio de tu alma? Es una pregunta. Piénsala. ¿Qué podrías dar a cambio de tu alma? ¿O no estás dispuesto a dar nada por tu alma? ¿No cambiarías nada por tu alma? Pero déjame decirte que hay mucha gente que da de su tiempo a su alma. Y da tanto tiempo quizás a su alma terrenal, a su propia vida. Y el Señor dijo que esas cosas en la tierra, cuando tú le das todo al mundo, esas cosas pasan, la tierra pasa. Y a veces nosotros le damos tanto a nuestra vida humana que nos olvidamos de la espiritual. Porque a veces tendemos a pensar, la tendencia es que las cosas más importantes que podemos dar para mucha gente, por ejemplo, siempre está relacionada con dinero. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que siempre es dinero. Nadie está peleando porque alguien da su alma.
Nadie está peleando porque el tiempo que se sacrifica en la obra. ¿Sabe por qué se pelea? Por algo terrenal. Y le digo algo, ¿el dinero se puede reemplazar? ¿El dinero se puede reemplazar? Saco 100. ¿Se puede reemplazar? ¿Puedo poner otros 100? ¿Sí o no? Te hago una pregunta. ¿Y el tiempo? ¿Se puede dar el tiempo? No. Ya, se puede dar el tiempo, pero no se puede reemplazar el tiempo. Dese cuenta que las cosas que no se reemplazan, por lo regular, son las cosas que Dios quiere que más invertamos. Y en las cosas que se pueden reemplazar, son cosas que simplemente en la tierra van y vienen. Pero lo que uno puede dar de su alma, que tiene que ver con el no reemplazo, es lo que realmente nos debe obligar. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, para ya ir cerrando. Estoy justo ahí. 2 Corintios 5, 14. Las grandes vidas, y ¿sabe qué? Para mí es un hecho, que las grandes vidas, las grandes personas, son producidas por un compromiso con una gran causa. ¿Qué hace grande una persona? Una gran causa. Y nosotros a veces no nos enfocamos en la gran causa. ¿Me doy a entender o no? Yo sirvo a Dios por una gran causa. Y usted también tiene que entender que usted le sirve a Dios y busca de Dios por la gran causa. Eso es tener los ojos bien puestos en la gran causa. Y cuando usted tiene una gran causa y se enfoca en esa gran causa, se construyen grandes personas. Y a veces se nos olvida para qué fuimos enviados a la tierra, y en especial para qué está la iglesia. ¿Cuál es la gran causa de la iglesia? Las almas. Las almas. ¿Y las almas cuáles almas? Las que no conocen a Cristo. El reino de Dios va a durar ¿por cuánto? Por siempre. Por eso Dios quiere que nos fijemos en qué. En una gran causa. Grandes causas, por lo regular, espirituales son de Dios, son eternas. En cambio, las grandes causas humanas son terrenales, pasajeras. Por esa gran causa que uno se levanta, por el vil dinero. ¿Se levanta por el dinero usted? Pero eso algún día va a pasar. Pero la gran causa de Dios no. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. ¿Qué para usted nos constriñe? ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol ahí? Sí, un sinónimo, nos obliga. Ya la palabra literal que se ocupó para constriñe ahí tiene que ver justamente que nos obliga a un propósito que tiene que ver desde la entraña, porque de ahí viene la palabra constriñe, que usted se vuelca a una causa con todas sus entrañas, con todas sus ganas, y eso lo produce, que usted quiera hacer algo, es por el amor de Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios nos motiva, nos lleva a avanzar hacia adelante. Por eso se logra muchas veces y usted va cada día a buscar más de eso de parte de Dios, porque usted simplemente va a ir descubriendo o manteniendo una relación íntima con Dios. Por eso vemos aquí a este personaje que oraba a Dios, que buscaba de Dios. Podemos ver que hombres como los apóstoles dieron su vida por una gran causa, y la causa era de que otras personas conocieran justamente el amor de Cristo, y ese amor los obligaba. Por eso todo lo que debe hacer muchas veces nuestra vida, e inclusive la iglesia, entender que tenemos justamente que adorar a Dios, evangelizar, discipular,
Y lo último, ¿sabe qué? Con fraternidad. En ese orden, el Señor cuando habla de la gran comisión, nos pone ese orden. Hay que predicar el Evangelio, hay que anunciarlo. Y lo último es el compañerismo. Y por lo regular en nuestras iglesias, en las iglesias cristianas, tendemos a dar vuelta a esto. ¿Sabe qué nos volvemos? Más compañerismo, menos evangelismo. Evangelismo, discipulado. Y siquiera al último ponga compañerismo. Así funciona. Entonces, cada vida, cada uno de nosotros, tenemos que entender que tenemos que superar cada una de las cosas que se nos presentan, que tiene que ver justamente con todo lo que Nehemías está experimentando. Por eso, aclare su perspectiva. Tenga un líder, siempre tiene una perspectiva clara de lo que viene o lo que va a suceder o lo que quiere hacer. Porque ¿sabes qué? Santiago, y con este termino, en Santiago capítulo 1, versículo 5, mire lo que nos recuerda ese hermoso libro que también estamos estudiando el día domingo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y es justamente lo que podemos ver en la vida de Nehemías. Él buscó sabiduría, él tuvo momentos de oración, y sabemos que era un hombre de oración porque están muchas de sus oraciones en este libro. Y a la final, lo que logró justamente en la vida de él, logró entender que era la visión de Dios. Y que pase lo que pasara, no iba a temer. Y vemos que a los 52 días terminó los muros. Y uno podría decir, estoy listo, terminé, ya no va a pasar nada. ¿Pero qué siguió sucediendo? Igual, más ataque y más ataque. Eso quiere decir que es parte del liderazgo de una iglesia. Necesitamos perseverancia a los líderes y una perseverancia en especial muy intrépida. Una perseverancia que estemos dispuestos a ser diferentes y no ser como el resto. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por esta noche. Gracias mi Señor porque podemos ver a través de este estudio que llevamos hace varias semanas cómo es la vida de un líder bíblico, en este caso de Nehemías, que sin nada construyó, trataron de intimidarlos y persistió, y en muy poco tiempo cumplió la visión de Dios. Pero sabemos que después de eso venía también mucho más trato en la vida de Nehemías, y también Dios obrando justamente para aquello. Por eso, mi Señor, ayúdanos a poder entender que todas estas dificultades como liderazgo, como líder, las vamos a vivir constantemente. La vamos a vivir en nuestro hogar, la vamos a vivir en el matrimonio, vamos a ver estas diferencias en la familia, en nuestros trabajos y inclusive muchas veces en la iglesia. Pero por Señor, danos discernimiento, como tenía Nehemías, danos discernimiento para poder entender tus palabras, tus dichos, lo que dice tu escritura sobre cualquier otra cosa. Porque sabemos, Dios, que en la vida de Nehemías fue clave, que a pesar de todo lo que estaba teniendo de oposición, siempre Dios le mostraba que a la final él tenía que tomar una buena decisión. Oramos, Dios, también en nuestra iglesia para que tú envíes obreros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que cada día más se levanten líderes en esta congregación. Líderes que estén dispuestos y apasionados por tener una visión dada por Dios. Que se puedan sumar a los proyectos de nuestra congregación para poder fortalecer. Y sabiendo que inmediatamente Satanás se enoja, se enfurece cuando gente se levanta a trabajar por tu obra. Bendice, mi Señor, nuestras vidas y bendice a cada persona.
y pon en el corazón de cada uno, de personas de nuestra congregación, que puedan simplemente amar y desear cumplir la visión de Dios. Bendice, Padre mío, esta noche a cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.